Distinguidos amigos, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a esta solemne actividad de la Academia Dominicana de la Historia, que nos convoca hoy para la puesta en circulación del libro Cimientos del Despotismo: los campesinos, el régimen de Trujillo y la modernidad en la historia dominicana, del doctor Richard Tourist, a quien tenemos el placer de tenerlo acá con nosotros para la presentación del libro directamente desde los países. Este libro mereció 2 premios: el premio John Edwin Fagg de American Historical Association al mejor libro de historia de España, Portugal o América Latina del año 2003, y también fue galardonado con el premio Bolton Johnson en The Conference of Latin American History, en la conferencia de historia latinoamericana, como el mejor libro en inglés sobre historia latinoamericana. El libro ha sido traducido por la Academia y será puesto a circular esta noche con las palabras de presentación del doctor Fran Moya Pons, miembro de número y expresidente de la Academia Dominicana de la Historia. Yo le decía a Fran, viniendo en el pasillo, que ya yo tengo un doctorado presentándolo. En esta semana van 2. Así es que ustedes conocen muy bien a Frank. Así es que yo le voy a economizar toda la parafernalia de su extraordinaria carrera académica en el campo de la historia y de sus inestimables servicios a la nación dominicana a través de funciones públicas, y lo voy a invitar a que inmediatamente nos acompañe a la presentación del libro Cimientos del Despotismo: los campesinos, el régimen de Trujillo y la modernidad en la historia dominicana, del doctor Richard Tourist, profesor asociado del Departamento de Historia, Estudios Africanos y Estudios Latinoamericanos de la Universidad William & Mary en Williamsburg, Virginia, Estados Unidos. Con ustedes, el doctor Frank Moya Pons. Señor vicepresidente, doctor Tourist, queridos académicos, queridos amigos, la Academia Dominicana de la Historia siente especial complacencia en publicar hoy esta original obra del profesor Richard Tourist acerca de los orígenes de la llamada era de Trujillo y las bases sociales que permitieron a este régimen, entre otras cosas, durar 31 años. Las razones son varias. En primer lugar, esta es una investigación de muchos años, fundamentada en el estudio de numerosas fuentes primarias, algunas muy difíciles de conseguir, fuentes que el autor persiguió con gran ahínco para escribir su disertación doctoral en la Universidad de Chicago. Conversaba yo con Richard, la primera vez que él estuvo en el país fue en 1985. Y esta fue una investigación de varios años, y lo recuerdo incansable, como una abeja entrevistando. Ustedes van a ver la lista de personas que él entrevistó, que él las menciona a todas, buscando el más mínimo papelito, el más mínimo documento, carta, memoria que pudiera parecer que le permitiera explicar las hipótesis con las que él estaba trabajando. En segundo lugar, la Academia se siente complacida en publicar hoy esta obra porque el doctor Tourist demuestra con amplias pruebas que para levantar y sostener su dictadura, Rafael Trujillo tuvo que construir una base social que le diera legitimidad a su régimen. Régimen, como ustedes saben,
surgió de unas elecciones fraudulentas realizadas en medio de una campaña de violencia militar y represión política en 1930. Esa base social fue fundamentalmente de origen campesino, lo cual es entendible si tenemos en cuenta el carácter mayoritariamente rural de la población dominicana de entonces. Turis explica que fue hacia ellos, hacia los campesinos, que Trujillo volcó inicialmente su atención paternalista y populista, ejecutando, entre otras muchas cosas, un intenso programa de colonización de nuevas tierras y el reparto de instrumentos agrícolas, semillas, cabezas de ganado bovino, equino y caprino, a numerosas familias que fueron asentadas en las llamadas colonias agrícolas. En tercer lugar, esta obra explora nuevas implicaciones de la matanza de los haitianos ejecutada por el régimen trujillista en 1937. Y su autor lo hace después de haber peinado en archivos estadounidenses y dominicanos todo aquello que podía servirle para reconstruir tanto los hechos físicos de aquel deplorable episodio como el discurso oficial elaborado y difundido para justificar la limpieza étnica de la población nacional y también para proceder a la dominicanización de las tierras fronterizas recuperadas después de aquella fecha. En cuarto lugar, el autor también penetra en el examen de la cultura política dominante durante la era de Trujillo y busca explicar las formas cotidianas de la formación y consolidación del Estado durante aquellos largos 31 años que duró la dictadura. Por todo lo anterior, esta obra se constituye así como en una historia de la ruralidad dominicana durante aquel largo periodo, una ruralidad empujada hacia la modernidad por un Estado autoritario que buscaba aumentar la producción agrícola para sostener la alimentación de unos sectores urbanos que experimentaban entonces un rápido crecimiento demográfico. Hasta ahora son poquísimos los estudios sobre este importante periodo de la historia del campesino dominicano, del campesinado dominicano, y de esos pocos me vienen a la memoria ahora las tempranas y digamos pioneras obras de Marlin Klausner, se llama Santo Domingo Rural, Settled, Unsettled and Resettled, y la obra de Orlando Hinoa que se llama Estados y Campesinos al inicio de la era de Trujillo. Obras estas que anticipan este estudio, aunque sin llegar a los detalles o a la profundidad de análisis de este trabajo del profesor Turis. Este autor inicia su narración explicando la formación inicial del campesinado dominicano, ascribiendo en cierto modo su explicación al modelo de Sidney Mintz, que hace derivar la formación de los campesinados caribeños a partir de la disolución de la esclavitud, lo cual en Santo Domingo no se cumple de manera estricta, pues aquí hubo un campesinado español criollo mucho antes de que comenzara el proceso de emancipación permanente que alcanzó su momento más alto en el curso del siglo XVIII. Yo apunto este dato para que los interesados en el tema no olviden los estudios de Pedro San Miguel y Michel Baud y los ensayos de quien les habla, que demuestran que a diferencia de las pequeñas Antillas, en Santo Domingo y en Puerto Rico, y en menor grado en Cuba, el campesinado criollo deriva en sus orígenes de los colonos pobres españoles que quedaron en estas islas después de las emigraciones al continente en el siglo XVI y que entonces se mezclaron con esclavos y libertos, dando lugar a una población rural libre que no tuvo que esperar la disolución de las plantaciones ni los movimientos de emancipación del siglo XIX para constituirse en verdaderos campesinados. Pero me estoy desviando del tema central. Volviendo al mismo entonces, subrayamos la tesis central de esta obra. Según Turis, hasta ahora los historiadores han insistido con justicia
pero parcialmente, que el régimen de Trujillo estuvo marcado por la violencia, el despojo, la represión política y el terror, pero que estos ingredientes, dice él, y lo demuestra sobradamente, no bastan para explicar la larga duración y el éxito político del régimen para sostenerse con alto grado de popularidad durante tantos años. En el caso de Trujillo, dice él, existen abundancias evidencias de que su régimen generó un apoyo sorprendentemente amplio en el campo al poner en práctica políticas agrarias populares que al responder de diversas formas a las necesidades, culturas e identidades de los campesinos y transformarlas para promover su aceptación del Estado y su identificación con él. Él dice además que como resultado, la dictadura de Trujillo se labró amplias esferas de hegemonía entre una numerosa población de campesinos con acceso a la tierra. Y añade que los historiadores han tendido a desconocer el grado de apoyo popular a las políticas de Trujillo, dado el carácter inhumano y represivo de su mando, pero los esfuerzos de Trujillo por lograr un tipo de populismo rural y fomentar políticas paternalistas fueron más sustanciales de lo que antes se imaginaba. Esos esfuerzos estuvieron respaldados por acciones gubernamentales y beneficios materiales concretos, al menos para quienes estaban dispuestos a ofrecer a cambio su productividad en el trabajo de la tierra y su lealtad política expresa al régimen. Específicamente, el régimen distribuyó grandes extensiones del territorio nacional y mantuvo el acceso de los campesinos a las mismas, al tiempo que los instaba a convertirse en ciudadanos activos mediante una diversidad de obligaciones y rituales cívicos que los vinculaban al Estado Nacional. El régimen fue capaz, además, de enmarcar con efectividad sus políticas rurales en un discurso que no solo alababa como nunca antes el papel desempeñado por el campesinado en la nación, sino también que tenía ecos de normas preexistentes entre los propios campesinos, sobre todo en una economía moral profundamente enraizada en el derecho a la tierra. Esta es una de las partes centrales del libro del profesor Turitz. Esta es la tesis central de esta enjundiosa obra, que debe ser leída en su totalidad para lograr captar las copiosas implicaciones socioculturales que significó la formación del Estado moderno en la República Dominicana a partir de la primera ocupación militar norteamericana y durante la era de Trujillo. Por ello, este libro es mucho más que una historia del campesinado dominicano durante ese periodo. Es, además, una historia de la modernización del Estado Nacional por un régimen totalitario que buscó su legitimidad en los sectores populares, tanto rurales como urbanos, y que lo consiguió con éxito hasta mediados de los años 50 del siglo pasado. Según Turitz, en las décadas de 1930 y 40, el Estado actuó fundamentalmente como fuente y protector del acceso a la tierra para los pobres del campo. No debemos olvidar que entre 1934 y 58 el gobierno distribuyó decenas de miles de tareas de tierra y consolidó el sistema de colonias agrícolas, favoreciendo la posesión legal de esas tierras, ya fuese mediante mensura o mediante prescripción por larga posesión. Por lo menos 500.000 de tareas, aunque en el libro parece que en la traducción hay un errate, dice de hectáreas. 500.000 de hectáreas serían 8.6 millones de tareas, y realmente las colonias agrícolas no distribuyeron o no consistían en tanta tierra. Pero continúa Turitz también diciendo, y aquí lo cito, las relaciones entre el Estado y los campesinos se modificaron en los años 50. Al inicio de esa década, el régimen cambió de rumbo y comenzó a promover una economía política orientada a la agricultura de exportación en gran escala, en la que el régimen se apropió del papel central previamente desempeñado por el capital extranjero en ese sector. Específicamente, eso ustedes todos lo saben, el Estado Dominicano y Trujillo en persona
ingresaron en la industria azucarera, no solo haciéndose de la mayoría de los intereses foráneos en el sector, sino también duplicando la producción de azúcar mediante el fomento de nuevas plantaciones, sobre todo en la hoy llamada provincia de Monte Plata. Y como parte de ese proceso, tanto el Estado como Trujillo se convirtieron en agentes del despojo del campesinado. Este todavía, aunque el profesor Turis lo ha documentado muy bien con numerosas entrevistas, pero todavía es un capítulo que esperan nuevas investigaciones, porque quedan todavía testimonios de la gente que fueron desalojadas de Sabana Grande, de Boyá, de Gonzalo, en fin, de todo lo que es la provincia de Monte Plata y Vallaguana, para crear las plantaciones del central Río Jaina. Las consecuencias de esta transformación, dice el profesor Turis, fueron devastadoras para los campesinos de las nuevas zonas cañeras. Millares fueron desplazados. Esas políticas también fueron nocivas, terminaron siendo nocivas para el régimen, pues Trujillo, en su empeño por adquirir la totalidad de la industria azucarera, él usa la palabra, tensó las finanzas del Estado más allá de sus límites para construir su imperio azucarero, lo que contrastaba con las políticas fiscales conservadoras del régimen en épocas anteriores. Cuando la economía se desplomó a finales de los 50, la oposición creció en las filas de la clase media y alta, al igual que la miseria y el descontento entre las clases populares de las nuevas zonas azucareras. Ahora bien, aquí es algo que se me ha ocurrido cuando plantear. Esa explicación es muy atractiva para explicar la pérdida de apoyo o simpatía por parte del campesinado, sobre todo en esas zonas. Y a ella dedica Turis una parte sustancial de la segunda parte de su libro. Pero, aparte de Monte Plata, Sabana Grande de Boyá, Esperanza en Mao, Catarey, en el valle donde estaba la Buenaventura, hoy Vía Altagracia. En esa zona en donde los despojos de la tierra a los campesinos fueron brutales, es difícil ver cómo la formación de los latifundios cañeros, es fácil ver cómo la formación de los latifundios cañeros de Trujillo pudieron o debieron impactar las actitudes políticas del campesinado. Pero es difícil, a menos que fuese a través de toda una red de rumores, es difícil entonces entender cómo el impacto en esta zona pudo haber influido en la formación de las opiniones y actitudes políticas en otras zonas del país, y sobre todo en las zonas de las colonias agrícolas. Yo creo que esta es una de las muchas avenidas que esta obra abre ahora para futuras investigaciones. Pero con todo, es importante tener en cuenta la tesis central de esta explicación. Turis insiste en la conclusión de su obra en que en los años 50 el régimen invalidó los instrumentos de legitimación que tan laboriosamente había cultivado entre las clases populares del campo. Esos cambios, dice él, de política produjeron un profundo desencanto con el gobierno de Trujillo entre los campesinos de ciertas áreas y, en un caso, una resistencia abierta a la dictadura. Turis reconoce que a finales de los 50 el régimen también enfrentaba una fuerte resistencia clandestina en pueblos y ciudades que ganó yo me brinqué aquí una cosa, que ganó para sus filas una creciente pero todavía reducida clase media a partir de ese proceso de declinación económica, sobre todo tarde en los años 50. Dice él que fue una crisis provocada en buena medida por las políticas azucareras expansionistas del dictador. Hay un primer documento del Fondo Monetario Internacional del año 1958, cuando se negoció el primer préstamo stand-by, que estudia muy bien las
raíces de esta crisis económica y financiera que obligó al gobierno a recurrir a un préstamo de 11 millones de dólares en ese momento. Trujillo, sigue diciendo Turris, intentó avivar su base social campesina en esos momentos, pero el intento fue demasiado débil, demasiado tardío para volver a consolidar su mando. Así que, como ustedes pueden ver, esta interpretación aporta un ingrediente nuevo a la discusión de cómo y por qué se derrumbó la dictadura de Trujillo, pues hasta ahora todas las narrativas habían estado señalando la insatisfacción y resistencia de la pequeña clase media urbana como el principal foco de resistencia política a la continuación del régimen, con elementos de la élite, desde luego. Resistencia esa que, como ustedes saben, desembocó en las conspiraciones que finalmente dieron fin a la dictadura, no sin antes esta reaccionara develando varios complots que llevaron a la cárcel, a la tortura o a la muerte a cientos de conspiradores en los años 1959, 60 y 61. La pregunta que me queda en esta línea de argumentación, y son muchas las otras líneas de argumentación que esta obra sugiere, la pregunta sería: ¿cayó Trujillo por obra de la clase media o por haber perdido el favor del campesinado? Yo creo que esta pregunta apunta a la tesis central de esta parte de la obra y genera un nuevo estímulo para continuar con las investigaciones. En un libro tan extenso y tan copiosamente informado como este, en el cual abundan los documentos y las entrevistas, es natural que haya muchísimos aspectos que ni siquiera he mencionado en esta breve presentación. Y como en realidad no tenemos mucho tiempo disponible para ello, he querido limitarme a destacar lo que me luce ser el núcleo central de esta investigación, para estimularlos a ustedes a leer la obra completa, sacar sus propias conclusiones e interesarse en realizar investigaciones adicionales. Este libro abre nuevos caminos en el estudio de la formación y conservación de las dictaduras en América Latina y el Caribe, y es por ello que la Academia Dominicana de la Historia ha querido publicarla, teniendo en cuenta la originalidad, su originalidad y los numerosos aportes que ella representa para el desarrollo de la historiografía nacional dominicana. La Academia la seleccionó para ser traducida y publicada dentro de su programa de traducción y publicación de tesis doctorales sobresalientes acerca de la historia dominicana. Una muestra de la calidad de este sólido estudio, ya lo mencionó don Adriano Miguel Tejada, es que cuando fue publicado en inglés por la Universidad de Stanford con el título Foundations of Despotism, Peasants, the Trujillo Regime and Modernity in the Dominican History, este libro recibió los premios John Edwin Fagg, otorgado por la American Historical Association, y el Bolton Johnson Prize, otorgado por la Conference of Latin American History, la cual también lo escogió como libro académico sobresaliente, lo dijo el doctor Adriano Tejada, de ese año, como el mejor libro de historia latinoamericana de ese año. Así pues, por todas estas razones y muchas otras más que no he podido mencionar, la Academia Dominicana de la Historia está segura de que esta obra marca una nueva apertura en la búsqueda de nuevos caminos para investigar y narrar la historia nacional, y siente especial agradecimiento a su autor por habernos permitido traducir y publicar su magnífico trabajo. Muchas gracias. Antes de que el autor de la obra nos diga unas palabras, permítanme presentarlo a todos ustedes. El doctor Richard L. Turris es profesor asociado del Departamento de Historia, Estudios Africanos y Estudios Latinoamericanos de la Universidad William & Mary de Williamsburg, Pensilvania. Tiene una maestría en Relaciones Internacionales, concentración en Ciencias Políticas de la Universidad de Yale,
y obtuvo su doctorado en Historia en la Universidad de Chicago. Fue profesor asistente en el Departamento de Historia de la Universidad de Princeton, dirigió el Centro de Estudios Latinoamericanos y Caribeños de la Universidad de Michigan y se desempeñó como profesor asociado del Departamento de Historia y de Estudios Afroamericanos y Africanos de la Universidad de Michigan. Como ya mencionó Frank, tiene varios trabajos publicados sobre la masacre haitiana de 1937 y sobre el pensamiento político dominicano. Y el libro que presentamos hoy, como ya se ha dicho, obtuvo 2 premios en el año 2003 como mejor libro de historia sobre el tema latinoamericano. Así es que con ustedes, el doctor Richard L. Turris. Bueno, muchas gracias por esas generosas presentaciones, interesantes presentaciones también. Me siento muy feliz de estar aquí. Le agradezco profundamente a la Academia Dominicana de la Historia que haya publicado mi libro y puesto al alcance del público dominicano mi investigación sobre la historia oral de la República Dominicana y el régimen de Trujillo. Así que gracias a la Academia, a Bernardo Vega, quien en su condición de presidente de la misma en el periodo anterior, le dio inicio al proceso. También al actual presidente Mukin Sang, quien supervisó su terminación, y otra vez a Frank Moya Pons por su generoso prefacio. Y gracias a Esther Pérez, quien trabajó incansable y pacientemente en una hermosa traducción. Muchas gracias a todos ustedes. Me siento muy agradecido. También estoy sumamente agradecido a los muchos ciudadanos dominicanos que hicieron una contribución a esta obra. Para llevar a cabo este proyecto, como dice Frank Moya, recogí los testimonios sobre la época trujillista de ancianos residentes en áreas rurales de toda la República Dominicana. Y fueron sus palabras y sus perspectivas las que me propuse escribir y analizar e integrar al panorama de la historia dominicana que ofrezco en el libro. Lo que me pareció especialmente llamativo fue su narración de la época trujillista y de la manera en que el régimen, según rememoraban, le proporcionó al campesinado políticas públicas relativamente deseables. Sus historias contrastan vivamente con la perspectiva de los muchos que se opusieron y de los muchos que sufrieron de modo más directo los abusos sistemáticos y la horrenda violencia de Trujillo. Por ejemplo, en 1992, cuando conocí a Jorge Castillo, un anciano residente de un pueblecito cercano a La Romana, expresé mi sorpresa ante la opinión favorable que manifestó sobre el Trujillato. Y me respondió con firmeza: fíjate bien, tú que no conociste a Trujillo. Por ejemplo, tú dices, Trujillo era un dictador, un desgraciado, pero tú le estás diciendo porque tú ves un mapa que hizo un hombre que no quería saber de Trujillo. Pero no es porque tú viste a Trujillo personal y viste lo que él hacía. Ustedes, que era mi compadre Cipriano Soler que estaba conmigo, ustedes son unos niños para mí. Ustedes saben una historia porque esos grandes ya no querían saber de Trujillo. Y le dicen a ustedes, Trujillo era un desgraciado. No, hombre, no. Y a Trujillo yo lo veía como estar mirándote a ti personal. Fueron encuentros como ese los que me llevaron a preguntarme cómo era posible que un tirano despiadado hubiera podido alcanzar ese nivel de apoyo popular. Me preguntaba qué había pasado por alto debido a que mis mapas
intelectuales estaban divorciados del conocimiento concreto y personal de la vida cotidiana durante el Trujillato. Y esas interrogantes me llevaron a tomar en serio políticas rurales del régimen, que originalmente desechara como mera propaganda. En específico, encontré políticas públicas significativas diseñadas en los años 30 por un puñado de respetados intelectuales y funcionarios del régimen trujillista, aparentemente animados por una visión nacionalista populista del pequeño campesinado como vía hacia el desarrollo económico. Los intelectuales responsables de esas políticas se opusieron al modelo de desarrollo de plantación que ha sido tan dominante en la historia del Caribe y que ha encontrado tanta resistencia por parte de sus clases populares, incluidas las de la República Dominicana durante varios siglos, pero que aún así estaba en ascenso en la década previa al régimen. La visión de esos intelectuales se articuló de modo conveniente al pedido explícito de Trujillo de que sus asesores propusieran políticas estatales que le proporcionaran a su gobierno dictatorial una cuota de apoyo popular. Esas políticas puestas en práctica durante los 30 y los 40 aprovecharon la proporción todavía reducida entre población y territorio en el campo dominicano, a fin de distribuirles tierras a campesinos, o quizás con más frecuencia, concederles títulos legales a la tierra a los que ya la explotaban, mucho que no fue parte del sistema de colonias agrícolas. Por un lado, a los campesinos se les ofreció su propia tierra a cambio de lealtad y productividad. En un momento en que nuevas leyes sobre la propiedad, sentencias de tribunales y la ampliación de la agricultura comercial amenazaban su tradicional acceso libre a la tierra, pero a modo de retribución dejarían de tener acceso para la agricultura de tala y quema y la crianza libre en lo que fueran vastos territorios no reclamados en ese entonces. Así que el libro también explora la naturaleza ambivalente de las actitudes de los campesinos hacia Trujillo y sostiene que esta ambivalencia era reflejo tanto de las dimensiones represivas del régimen como de complejos sentimientos provocados por la intervención del Estado trujillista en disputas de vieja data sobre el uso de la tierra. Entre los ancianos campesinos con quienes conversé a inicios de los 90, Trujillo era considerado el menor de dos males, así que hicieron un pacto con el diablo. Resulta comprensible que nos sobresalte y con razón nos hace incómodo centrar la atención en cómo un horrendo régimen tiránico puede implementar políticas públicas que parecen beneficiar a gran número de personas en vista de las alternativas percibidas, por lo menos. Así podría parecer que justificamos lo injustificable, o al menos que no enfatizamos lo que se debe enfatizar, a saber, los horrores del régimen. Pero también resulta importante comprender en relación con su contexto histórico el funcionamiento hasta del más tiránico de los regímenes, en especial de los de larga duración como el de Trujillo. Durante varios siglos previos a Trujillato, la mayoría de los dirigentes del Estado y los miembros de la élite urbana había tildado a los campesinos de ser intrínsecamente resistentes a todo lo que imaginaba
que representaba el progreso, porque vivían en buena medida alejados del mercado y fuera del alcance del Estado Nacional. Pero Trujillo avisoró un espacio cardenal para el campesinado, que entonces conformaba la abrumadora mayoría de la población, en la identidad y la modernidad de la nación. En los años iniciales de su régimen, al viajar por el campo dominicano, el dictador se dirigió a miles de residentes rurales que no estaban acostumbrados a que los presidentes les dirigieran la palabra. Solía decir: ahora y siempre, aquellos que cultivan la tierra serán los mejores amigos de mi gobierno. A la luz del historial de Trujillo, como uno de los dictadores más sangrientos y de más prolongado mando en la historia de las Américas, esa retórica populista no parece hoy propaganda vacía, pero a los campesinos dominicanos en 1932 le resultaba digno de atención escuchar al presidente del país encomiarlos en masivas demostraciones y llamar a quienes elaboraban en el campo mis mejores amigos. Y la política sobre el tema, forjadas a mediados de los 30 por el régimen, contribuyeron a integrar a los campesinos en mercados comerciales, el Estado nacional y una comunidad nacional común, en mucho mayor medida que nunca antes en la República Dominicana, y sentarían la base de la hegemonía de Trujillo en la nación. No quiero hablar mucho más sobre el libro, porque espero que lo lean. Pero quisiera concluir apuntando que hacer pactos con diablos, con dictadores horrendos, no es privativo de una clase. Por ejemplo, en los 70 y los 80, la clase alta de gran parte de Chile le brindó su apoyo al dictador Pinochet, en buena medida porque su política servía a los intereses económicos de ellos. En vez de menospreciar a quienes aceptan a un gobierno dictatorial o imaginarnos mejores que ellos, un juicio especialmente injusto en el caso de personas pobres enfrentadas a circunstancias ominosas. Nuestro objetivo, en tanto estudiosos, debe ser el de descubrir y analizar las limitaciones en medio de las que actúan y hacen opciones políticas difíciles. Y nuestra tarea como ciudadanos quizás sea buscar alternativas que les ofrezcan a las personas mejores futuros imaginados. Antes de darles de nuevo la palabra a mis anfitriones, quería repetir cuán agradecido me siento a las 130 personas que aceptaron ser entrevistadas para este libro. Además, gracias a esta traducción, no solo las perspectivas de los campesinos, sino sus palabras, su lenguaje, su metáfora, su humor, han sido preservadas para la posteridad en su español original, en las numerosas entrevistas citadas en el libro. También debo expresar un agradecimiento final a las muchas instituciones y colegas que le brindaron su apoyo a esta investigación a lo largo de varios años. Ello incluye a los trabajadores del Archivo General de la Nación, quienes respondieron a mis innumerables solicitudes de documentos con una asistencia maravillosa y buen ánimo, lo que hizo esa parte de la investigación resultar sumamente placentera. También debo darle mis más sentidas gracias a mi amigo y colega Raimundo González, quien pasó hora tras hora a lo largo de varias décadas hablando conmigo sobre historia dominicana, respondiendo a mis preguntas e inspirándome con sus brillantes interpretaciones sobre el pasado rural dominicano. Este libro simplemente no habría sido posible sin él.
Quisqueya Lora también ha sido para mí una inspiración en el terreno académico durante muchos años y contribuyó de diversas maneras a mi trabajo. Y por último, la otra persona obvia, sin la que este libro no habría sido posible, era mi querido amigo y colaborador Ciprián Soler. Ciprián me acompañó en docenas de viajes a zonas rurales y compartió conmigo la conducción de las entrevistas. Las ideas que me expresó durante esas experiencias y en innumerables conversaciones posteriores influyeron profundamente en las interpretaciones que ofrecí en el libro. Gracias de nuevo. Permítanme ahora invitarles a las próximas actividades de la Academia. El miércoles 25 a las 8 de la noche, la conferencia La matanza de haitianos en 1937, a cargo del licenciado Rafael Darío Herrera, miembro correspondiente de la Academia. Y en el mes de noviembre, el día 15, daremos apertura a el 12º Congreso Dominicano de Historia con el tema El Gran Caribe en el siglo XVII, Economía, Política y Sociedad, dedicado a doña Vilma Benzo de Ferrer. El lugar va a ser la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, y la apertura se realizará el miércoles 15 a las 8 de la noche con la conferencia magistral Hubo crisis del siglo XVII en las Américas, a cargo del doctor Herbert Klein, profesor de las universidades de Columbia y Stanford en los Estados Unidos. Hay todo un programa sumamente interesante que cubre los días miércoles en la noche, jueves y viernes. El jueves tendremos la conferencia Brasil Azucarero y el Caribe Portugués con el doctor Stuart Schwartz de la Universidad de Yale, así como de profesores dominicanos académicos que estarán analizando temas de población, esclavitud, economía, administración, educación, cultura, religión y un tema general. El acto de clausura, el viernes a las 11 de la mañana, tendrá la conferencia magistral Santo Domingo en el siglo XVII, Economía, Población y Real Hacienda, por el doctor Amadeo Julián, miembro de número de la Academia Dominicana de la Historia y secretario de la actual directiva. Muchas gracias a todos por su presencia en este acto, y como de costumbre les invitamos al brindis. El libro estará a la venta al precio hoy de 500 pesos. Después les saldrá casi al doble. Hoy. Muchas gracias a todos.